Cuando yo pienso en desarrollo humano, yo estoy pensando en ese niño y en esa niña. Yo no tengo otra imagen que aquella persona que además ustedes ven ahí está en la cumbre, está en lo más alto, está en lo más distante y está probablemente en lo más lejano a las oportunidades y a las capacidades que necesita para desarrollarse como ser humano y aportar al desarrollo de su país y de su comunidad. Cuando hablamos de estas cosas y cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos del ser humano, y quiero concentrar la imagen del ser humano en la del niño y de la niña. Tengámoslo siempre presente, para nosotros es fundamental. Tengo 6 puntos. La primera, recordar, pasamos a la siguiente, que estamos a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Se acordaron de eso? En 1948, el 10 de diciembre. Y los latinoamericanos le ganamos, porque en Bogotá, en mayo de 1948 tuvimos la Declaración Americana. Este es un año para hablar de los derechos humanos. Este es un año para revisar todos los temas, como el de recursos naturales, en función de los derechos humanos, de los cuales ha hablado muy bien Mario Ríos, y hay cosas que estaban preparadas aquí que no voy a repetir. Derechos. Somos hombres, mujeres, jóvenes, sujetos de derechos, sobre todo niñas y niños. Franklin Delano Roosevelt, quién sabe, uno de los mejores presidentes que ha tenido el mundo, no solamente Estados Unidos, habló de las 4 libertades. ¿Cuáles son esas 4 libertades? Libertad de creer. Puede ser budista, maometano, como decía Gandhi, cristiano, judío, ¿no es cierto? O no creer, ¿sí? Una libertad para pensar, para tener nosotros la capacidad de reflexionar sobre nuestra realidad y de tener una capacidad de expresar esa reflexión y ese pensamiento. Libertad para, y estas 2 últimas son muy importantes y hablan de que los derechos son indivisibles y son interdependientes. Libertad frente al hambre, le dijo así de claro, sin ningún eufemismo, Franklin Delano Roosevelt, en lo que fue la preparación de las Naciones Unidas en 1941 en la Conferencia de San Francisco. Y libertad frente al miedo. En esas 4 libertades, estamos nosotros concentrando el conjunto de los derechos, y quisiera que esas 4 libertades nos acompañaran, porque esas 4 libertades son las que están en el preámbulo, tanto de la Declaración Americana de Derechos Humanos como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué cosa es el desarrollo humano? Ya se han referido acá a un señor que es indio, es de la India, que se llama Amartya Sen, que fue Premio Nobel de Economía. Mario lo dijo en relación a cómo él valora los países donde se han aumentado las capacidades y derechos de las personas para enfrentar a desastres. Pero él habla del desarrollo humano, término que es acuñado por un señor que se llama Paul Streten. Él habla del desarrollo humano y dice que es la expansión ¿de qué? De capacidades y de derechos. Es decir, estar nosotros, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿no es cierto?, los adultos mayores, todas y todos, en todas las regiones, no solamente en algunos, ¿no?, en una situación de poder decir claramente, percibir y sentir que nuestros derechos están garantizados, que los podemos disfrutar plenamente, que no están en el papel, que están en nuestra vida. Y por otro lado, expandir esos derechos a todos y a todas, y por otro lado tener capacidades para agenciar nuestra vida y la vida de nuestra comunidad. Eso es el desarrollo humano. Ese niño que está en el centro, que es el ser humano, y esa expansión de nuestros derechos y de nuestras capacidades. La pobreza, la mejor definición entonces es la ausencia absoluta de libertad. Sigue. ¿Es posible un desarrollo humano con una explotación indiscriminada de recursos no renovables que no se cambian por desarrollo sostenible? ¿Es posible? Ingeniero, no cree, ¿ya ves?
El ingeniero no cree, el ingeniero habla cifras, y dice sí, no. ¿Es posible un desarrollo? No, no es cierto. No, claro y rotundo, no es posible. No es posible. Y me gustan a mí los ingenieros que se meten a trabajar no solamente con cifras, sino con temas como estos y como estas preguntas de fondo. ¿Es posible el desarrollo humano con las brechas regionales de las cuales nos hablaba Mario? O sea, tenemos una costa en desarrollo relativo, ¿no? Con un PBI más alto, una sierra con algunos pequeños enclaves de desarrollo y una selva en la que hoy día encontramos los mayores niveles de precariedad de la vida. Y las brechas entre regiones son inmensas. Cuarto punto, desarrollo humano como libertad. Ese es el tema de ahora, es el desarrollo humano y los recursos, ¿no es cierto? Pero es importante tener claros los conceptos de derechos y de desarrollo humano. Desarrollo como libertad. Es integral. Incluye lo que hemos dicho, y ha dicho Amartya Sen, la expansión de nuestras capacidades en todos los campos de acción. En todos los campos de acción. Voy a Huaraz y veo lo que acaban de decir hace poco en uno de los grupos de trabajo. Voy a Huaraz y veo que Antamina y Barrick no han contratado a uno solo de los ingenieros que hay allí, de los ingenieros de minas, de la Facultad de Minería, sino que traen a ingenieros de las facultades de minería de las universidades de punta de la ciudad de Lima. Y si tengo que hacer un proyecto de inversión forestal, ¿a quiénes traigo? A los molineros, ¿no es cierto? Y lo tengo que hacer en la selva. Y hay varias facultades de ciencias forestales en la selva. Y aquí en Ica, ¿a quiénes se han traído para el desarrollo? A los iqueños de la... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener capacidades instaladas para que esos jóvenes no se frustren en sus familias porque han estudiado y han perdido el tiempo en una universidad que no les da todos los recursos y capacidades para ser empleables. Ese es un tema. Libertades políticas y democráticas y derechos humanos, ¿no? Facilidades económicas. Todo eso estamos hablando como desarrollo por facilidades económicas para recursos orientados a la producción, al consumo. ¿No es cierto? Transparencia para las garantías de ejercer una adecuada fiscalización de nuestros recursos, del gasto público, tanto en los gobiernos centrales, regionales, como locales. Y protección frente a la inseguridad de la vida, frente a ese miedo del que hablaba el presidente Franklin Delano Roosevelt. Vamos al quinto, desarrollo humano y democracia. Este es un tema que no podemos soslayar. No hay desarrollo humano sin democracia. Sin democracia es imposible enfrentar la pobreza. Y aquí lo que voy a plantear me parece sí muy importante, a ver si nos queda como una idea central. ¿Saben qué tenemos que cambiar? Y hay que hablar las cosas como son. Cambiemos el modelo, ¿sí? Así como vamos, no vamos a llegar a ninguna parte. Y yo soy una persona de centro, así dicen que soy, ¿no? Como caviar me han dicho, light. Y sin embargo digo con toda claridad que si no cambiamos el modelo, esta desigualdad, estas brechas, esto va a seguir. ¿Estamos o no estamos, Mario? Y ese, ¿sí o no? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Que hay que cambiarlo. Pero bueno, no solamente hay que decirlo, hay que cambiarlo. Y les voy a decir que hay que cambiar una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. ¿Y qué Estado necesitamos? En primer lugar, un Estado, ¿me ven atrás? ¿Me escuchan atrás? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Y en esto tenemos que tener bien claro, orientar la inversión, planificar la inversión, por eso el planeamiento estratégico. Por eso no solamente la promoción de las actividades productivas, como hace el Ministerio de Energía y Minas, que para eso está creado, para promover y no fiscalizar, pero hace las dos cosas, ¿no? Entonces hace muy mal la fiscalización. Y eso no se lo han dado al Ministerio del Ambiente, porque hay mucha plata,
Y donde hay plata, no hay fiscalización, o sea, no se le da eso. Antonio Brac, que es bien bonito y bien buena gente, entonces de repente se le ocurre alguna locura y no, mejor no, nos quedamos con eso y con el agua, que son las dos cosas básicas, ¿no es cierto?, del ambiente. Entonces, un Estado que oriente la inversión a actividades productivas intensivas en empleo digno de manera descentralizada. Esto es un modelo neoestructural, eso no es el modelo que tenemos ahora. Aquí el capital va donde quiere, y allí donde quiere y cree que hay ganancias para él, se genera empleo. Pero no tenemos entonces la posibilidad de planear nuestro crecimiento de alguna manera, ofreciendo rentabilidad a las empresas, pero ofreciendo sobre todo rentabilidad. ¿Cuántos millones de hectáreas de bosques creen que tenemos nosotros para invertir? 10,5 millones de hectáreas de bosques. 10,5 millones de hectáreas de bosques. ¿Sí? 7,5 de ellas están en nuestra maravillosa selva amazónica y no amazónica. Por cada 5 hectáreas de bosques tenemos 2 empleos dignos en nuestro país. No hay descentralización fiscal en nuestro país. Eso es una tragedia. Queremos inversión en conocimiento, queremos que traigan inversión en conocimiento y tecnología a las empresas. Y queremos que se vinculen a las universidades y a la educación para generar empleabilidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Ese es el tipo de pacto que necesitamos en un nuevo modelo en nuestro país. Y nosotros, y mucha gente que está acá, le sigue teniendo miedo al gobierno y a la política, los buenos nunca van a estar donde tienen que estar. Y los que gobiernen van a ser otros. Aquellos que siempre criticamos, por corruptos, por lejanos, por indiferentes, por indolentes, por incapaces. Entonces, diálogo, concertación, acuerdo, tolerancia, participación, intersectorialidad, multisectorialidad, transversalidad del enfoque de género, del enfoque de territorio, ¿no es cierto?, de todos los enfoques de derechos humanos para las políticas públicas, procesamiento pacífico de los conflictos. Necesitamos una manera de gobernar que sea una manera democrática de gobernar. En el Perú lo tuvimos durante 8 meses. Durante 8 meses creímos que podíamos lanzar una transición democrática y don Javier Pérez de Cuéllar se presentó al Congreso de la República y dijo: el gobierno de transición lo que le viene a ofrecer al país es una nueva manera de gobernar. Y esa era esa manera de gobernar. Lamentablemente, los que vinieron después no les importó esa manera de gobernar. Nos queda muy poco de eso, hay que recuperarlo hoy día. Yo fui parte de eso y me siento privilegiada y por eso lo comparto con ustedes.